Buenas noches, licenciado Canedo. Buenas noches, estimado César, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Me alegro mucho. Bueno, le comenzamos, ¿no? Le haremos la presentación Ya, y luego usted ya comienza con sus clases. ¿Ya? perfecto, ¿cómo Eh, no? bueno, todos los estudiantes, quería pedirles un favor. No sé si para que el licenciado Canedo los pueda conocer, si pueden prender por un momento sus cámaras, así para que sepa quiénes está dando clases también. Es para poder verlos también. Por favor, unos minutos hasta que hagamos la presentación y después pueden apagar sus cámaras para que se dé las clases normalmente. Súper, gracias, José. Eh, Jason, apaga nomás tu cámara, estás en el minibús, creo. Apagalo nomás, no te preocupes. Primero la seguridad. ¿Tú también estás, Liz, en la calle? Sí, apaga nomás tu cámara si estás en la calle. No creo que todos estén en la calle, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Sandra, tú también. Apaga nomás tu cámara por seguridad. ¿Ya? Listo, bueno. Darles primero la bienvenida otra vuelta a la nueva gestión 2021, a nombre de la familia IDEA. Agradecerle al licenciado Canedo, que enseguida lo voy a presentar, agradecerles también a ustedes, siempre con las recomendaciones que nosotros les damos. Estamos, siempre cuídense mucho porque está subiendo los casos de pandemia, no saben cómo nosotros en la oficina también estamos muy complicados porque hoy toda la tarde estaban marchando o estaban bloqueando los ahí en la Camacho, sin barbijo, sin nada, y da miedo realmente salir. Pero nosotros siempre estamos con el mismo entusiasmo de poderles apoyar, desearles éxitos en esta gestión 2021 en todas las metas que ustedes han trazado, siempre, pero con mucho cuidado, ¿no? Bueno, le voy a presentar al licenciado Raúl Canedo. Para mí es un gusto porque realmente es un docente con mucha experiencia y siempre se ha dado tiempo para darnos a nosotros tiempo para la capacitación. El licenciado Canedo, bueno, de formación académica es de Administración de Empresas, tiene una maestría en Administración de Empresas. En diplomados ha hecho en diferentes áreas, Administración de Bienes y Servicios, también ha hecho en Gestión de Contrataciones Petroleras, ha hecho un diplomado en la Dirección y Gestión Empresarial de la Universidad de Chile, tiene un diplomado internacional en Marketing y Fidelización de Clientes en la Universidad Autónoma de Chile, también tiene un diplomado de gerencia y de productividad en la Universidad Salesiana, entre otros. Obviamente es más amplio, hemos hecho un pequeño resumen nosotros. Como experiencia laboral, director nacional ejecutivo de yacimientos de la YPFB, jefe de contrataciones de Petroandina, subgerente de contrataciones de Inatex, jefe de contrataciones en la ABC, jefe de contrataciones de yacimientos petrolíferos, técnico normativo del órgano rector, ministro de Economía y Finanzas Públicas, subgerente administrativo del ABC, actualmente gerente general de la consultora Cresco. Como experiencia de docente de diferentes universidades y en el CENCAP también, como instructor nacional, en el referente del Ministerio de Economía. Como les vuelvo a repetir, para nosotros es un gusto contar con su participación. Y como siempre, yo siempre les doy las recomendaciones, ¿no? Que el docente Canedo se vaya cansado, no cansado de dar las clases, ¿no? Sino cansado de responder todas sus preguntas que ustedes le van a hacer. Háganlo en el momento, no esperemos el último día de clases, cuando tienen que dar la prueba, donde ustedes estén con dudas. Si no me equivoco, licenciado Canedo, usted la ponderación le mandó a Karen, lo cargó la plataforma o les va a explicar. Le pasé a Karencita la evaluación, si es que todos la tienen, y si no, con gusto también les explicamos, no hay problema. ¿Me puede ayudar con eso, con la ponderación que usted va a llevar? Claro que Porque sí. obviamente Karen está presentando otros 5 diplomados que tenemos, porque estamos Ya, reactivando todo desde la gestión 2020. ya, Entonces, ¿sí me podría dar, por favor, esa ayuda de la ponderación? claro Y que sí, con mucho gusto. de nuevo, darle la bienvenida a todos los estudiantes, a Milenka, José, a todos, bueno, que están presentes.
estamos arrancando ya la nueva gestión. Tengan mucho cuidado y las recomendaciones siempre lo de la asistencia, también los controles de lectura. Ustedes ya tienen mucho conocimiento cómo es la metodología de las clases. Lo único que va a variar ahorita tal vez son las ponderaciones que el licenciado Canero va a utilizar. Bueno, no les quito mucho tiempo porque sé que el tiempo es valioso para la enseñanza. Y bienvenidos a todos y cualquier consulta está Karen también para apoyarles, que es coordinadora del curso. Bienvenidos a todos, por favor. Cadencemos las clases. Muchas gracias, César, por la presentación. Realmente es un placer estar en la Fundación IDEA con un diplomado como docente. Les agradezco mucho por la invitación. Y bueno, ya nos vamos a ir conociendo con todos los cursantes a medida que vayan participando y realizando sus consultas. Muchas gracias, César, muy amable. Gracias a usted, Lick. Nos estamos viendo. Hasta luego, Lick. Perfecto, gracias. Bueno, es un placer, estimados cursantes, poder ser docente de esta materia, de este módulo, que es la modalidad de contratación AMPE, apoyo a la producción y empleo, que es una de las modalidades más importantes, se podría decir, ya que la mayor cantidad de procesos de contratación se están ejecutando con esta modalidad, ¿no? Sin embargo, también es importante conocer las otras modalidades que ustedes ya han debido ver de licitación pública, contratación menor, contratación por excepción, contratación directa, que complementan bastante, ¿no? Sin embargo, la exposición que yo voy a realizar en esta modalidad no va a ser totalmente cerrada en AMPE, ¿no? Porque yo toco bastantes temas de otras modalidades. También les voy a mencionar buenas prácticas de normas con financiamiento externo. Les voy a mencionar buenas prácticas con normas del sector petrolero, que sí se pueden aplicar en la norma nacional sin vulnerar, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan mayor conocimiento y mayor amplitud en el tema de contrataciones, ya que es realmente muy amplio y se requiere bastante criterio, se requiere tener también el porqué de las cosas, ¿no? Porque si sabemos que está en la normativa, en el Decreto Supremo 081, sin embargo, es importante también mencionar los cambios, ¿no? de los que se ha realizado la norma, y ustedes conociendo los cambios van a poder mejor interpretar y aplicar la norma. Entonces, ahora vamos a ver el cuadrito de la evaluación, cómo vamos a ponderar. Aló, licenciado. Sí, sí, estoy Está. Estaban escribiendo abriendo. en el chat que no se escucha nada. Ah, sí, estoy abriendo el cuadro de la evaluación. Está bien, Lick.
Nos está demorando mucho el Excel. No se preocupe, Lick, mañana Karen les va a mandar. Perfecto. Sí, no se preocupe, yo le digo a Karen. Muchas gracias. ¿De qué, Lick? Bien, entonces vamos a compartir la pantallita de la presentación. Por favor, me confirman si están pudiendo visualizar y el sonido, por favor, si escuchan con claridad. Sí, sí, puede escuchar, licenciado. Está bien. Perfecto, muchas gracias. Bien, lo que les recomiendo en la exposición es uno mantener sus micrófonos apagados para que no haya interferencia. Después, obviamente, los activan para cuando tengan que participar, realizar una consulta, alguna duda. Para mí es muy importante la participación, ¿no? Entonces, mis clases no son muy magistrales, sino más bien muy participativas, ¿no? Entonces, como dijo César, aprovechen al máximo realizando consultas, preguntas, dudas, y ustedes también salgan satisfechos con este módulo, ¿no? Entonces, nadie tiene la verdad absoluta, no hay pregunta mal realizada, ¿no? Entonces, por ese lado no se preocupe. Y, por favor, en cualquier momento pueden interferir, pueden hacer una consulta o una duda en cualquier momento de la exposición. Bien, este módulo 4, que es la modalidad AMPE, Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, es una modalidad que ha nacido justamente con ese objetivo, ¿no? Como su nombre lo dice, tiene el propósito de apoyar a los productores nacionales específicamente, ¿no? Obviamente con esta modalidad se contrata todo, ¿no? Se contrata bienes, obras, servicios generales, servicios de consultoría, consultorías individuales de línea, por producto, firmas consultoras, ¿no? Es bastante amplia esta modalidad y se tiene elaborado 9 documentos base de contratación, ¿no? Entonces, es una de las modalidades que más se utiliza, más se aplica por la cuantía, ¿no? Sabemos que se aplica de 50,000 bolivianos hasta 1,000,000, ¿no? Entonces, vamos a ver paso a paso esta modalidad desde el aspecto general que está en la 181 y después vamos a ir aterrizando en lo que establecen los DBCs y el procedimiento, ¿no? El procedimiento lo vamos a ver paso a paso, ¿no? Entonces, por favor, me gustaría mucho que participe. Bien, en esta primera diapositiva podemos ver la modalidad y el tema de las cuantías, ¿no? Entonces, esta modalidad AMPE de apoyo a la producción y empleo aplica de 50,000 bolivianos hasta 1,000,000, ¿no? Y a partir de 1,000,000 ya aplicamos licitación pública nacional y si es arriba de 70 millones, licitación pública internacional, ¿no? Entonces, esta modalidad AMPE tiene dos, podríamos decir, submodalidades, ¿no? Está nombrado más que todo por las entidades, porque no habla tanto la 181, más que todo para diferenciar por las entidades en sus procedimientos, en sus manuales, les han nombrado AMPE 1 y AMPE 2, ¿no? Entonces, AMPE 1 aplica contrataciones en bienes y servicios desde 50,000 bolivianos hasta 200,000, ¿no? Ese es AMPE 1. Y en el caso de seguros también hay que diferenciar, ¿no? En seguros aplica desde los 20,000 bolivianos hasta los 60,000, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta. Y sí o sí se debe publicar en el SICOES y en la mesa de partes, el sistema de contrataciones estatales, y la mesa de partes, que es un panel, una pizarra, que tiene que tener una ubicación visible al ingreso de una entidad pública, ¿no? Esa es la mesa de partes. Y opcionalmente, porque obligado es SICOES y mesa de partes, ¿no? Y opcionalmente en periódicos de circulación nacional,
Y hay un decreto donde también ya da la instrucción de que debe publicarse también en páginas web, ¿no? Entonces hay muchas entidades públicas que tienen páginas web, también pueden publicar ahí todas sus convocatorias, ¿no? Y AMPE 2, que sería la submodalidad también dentro de AMPE, aplicaría en contrataciones mayores a 200,000 hasta 1,000,000, ¿no? ¿Por qué esta diferenciación? Hay variaciones, ¿no? Hay variaciones en el procedimiento de AMPE 1 a AMPE 2. Eso es importante destacar, ¿no? Y hay que conocer cuáles son esas diferencias. Igualmente aplica en la contratación de seguros, pero en seguros cuando ya es mayor a 60,000, ya es licitación pública nacional, ¿no? Entonces, en la contratación AMPE solo podemos aplicar de 20,000 a 60,000 bolivianos, ¿no? Y si pasa los 60,000, tendríamos que aplicar licitación pública nacional. No aplica en seguros licitación pública internacional por la ley de seguros, ¿no? La ley de seguros dice en su artículo 3 que estamos obligados a contratar compañías aseguradoras legalmente establecidas en Bolivia, ¿no? Es por ese motivo que no hay licitación pública internacional en seguros. Igualmente, AMPE 2 de 200,000 a 1,000,000 se debe publicar en el SICOE, la mesa de parte, y opcionalmente en periódicos de circulación nacional, páginas web, televisión, radio, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay una mayor difusión, mayores probabilidades de éxito en un proceso de contratación, ¿no? Y a la inversa, ¿no? Si no hacemos mucha difusión, también las probabilidades de fracaso son mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hacemos una buena difusión de las convocatorias, no se presentan muchos proponentes, se declaran desiertos los procesos, o si se han presentado muy pocos, no cumplen muchas veces. Entonces, ese es el riesgo cuando no hay una buena difusión en los procesos de contratación. Y por el contrario, si hacemos una buena difusión, entonces tenemos mayor participación, más competencia, mejores precios, etcétera, ¿no? Entonces también la posibilidad de adjudicación y de formalización es mayor. Entonces, muy importante la parte de la difusión. Si hay una consulta hasta acá, por favor, con mucho gusto pueden realizar alguna consulta, alguna duda. Sí, Lice, buenas noches. Buenas noches, Gerson. Sí, como usted dijo, le voy a tomar la palabra. No solamente vamos a entrar al tema de AMPE, sino vamos a entrar también en licitación. El tema de seguros, aquellos que son contratos mayores a 60,000 bolivianos, evidentemente es como una licitación pública. En ese entendido, ¿el contrato debe ser protocolizado o no debe ser protocolizado? Esa es la misma. Gracias. Ya, buena pregunta, estimado. El tema de protocolización, y no solamente en seguros, ¿no? Sino en cualquier contratación, ya sea seguros, bienes, obras, consultorías, etcétera, la norma indica que cuando son cuantías mayores a 1,000,000, entonces sí o sí deben ser protocolizados, ¿no? Por notaría de gobierno, ¿no? Y el tema del trámite lo tiene que realizar la entidad pública después de los 10 días de suscrito el contrato. El costo lo asume el proveedor o contratista que ha suscrito el contrato, ¿no? Entonces, el tema de protocolización aplica para todos a partir de 1,000,000 de bolivianos, ¿no? Y si son contratos inferiores a 1,000,000, independientemente la cuantía que se aplique, no es obligatorio su protocolización, ¿no? Algunas entidades por política lo hacen, ¿no? Por ejemplo, hay algunas entidades que dicen, nosotros por política vamos a protocolizar todos los contratos mayores a 500,000, ¿no? Entonces, es una política, obviamente no hay ninguna prohibición, lo puede hacer una entidad y lo puede protocolizar, ¿no? Pero la norma indica que es obligado solo para contratos mayores a 1,000,000, ¿no? Independientemente de la modalidad y
del tipo de contratación, ¿no? Si es seguros, bienes, obras, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, estimado. No sé si te he respondido adecuadamente. Sí, dice, perfecto, gracias. Entonces vale decir que aquellos contratos de seguros que son, digamos, de 70.000 bolivianos, por decir, no están obligados o no son obligatorios protocolizarlos, ¿no? No es obligatorio. Así es, estimado. Ok, dice, gracias. Por nada, un gusto. Bien, ahora para explicar mejor en el tema de AMPE 1 y AMPE 2, vamos a ver cuáles son las diferencias en estas dos cuantías, ¿no? Vamos a verlo en la pizarrita. Y me gustaría que participen también, ¿no? Las diferencias más relevantes en AMPE 1, estamos hablando de 50.000 a 200.000, AMPE 1, y AMPE 2 de 200.000 a 1.000.000, ¿no? Entonces, una de las principales diferencias es el plazo, ¿no? El plazo de presentación de propuestas. En el caso de AMPE 1, el plazo de presentación de propuestas es de 4 días hábiles. En la cuantía de AMPE 2 son 8 días hábiles, ¿no? Estamos hablando de días hábiles, significa el cómputo de lunes a viernes, ¿no? Esos son considerados días hábiles, y en horario de trabajo, ¿no? También horas hábiles, ¿no? Y el cómputo se realiza a partir del día siguiente de la publicación en el SICOES, ¿no? Entonces, el día que se publica en el SICOES no entra al cómputo. Eso tiene que estar claro, ¿no? ¿Por qué no entra al cómputo ese día que se publica en el SICOES? No entra al cómputo porque una entidad pública puede lanzar una convocatoria a primera hora, puede ser a las 8:30, o lo puede lanzar a mediodía, o lo puede lanzar a la finalización de la tarde, ¿no? Generalmente en la noche. Muchas veces es una costumbre que todos están publicando los viernes en la noche, ¿no? Porque hay una consigna de las entidades, sí o sí tienen que salir este viernes, ¿no? Entonces, ese día no se computa porque le estuviéramos quitando un día al proponente, ¿no? Porque él se va a enterar muy tarde de esa convocatoria. Entonces, el cómputo siempre va a ser a partir del día siguiente hábil administrativo, ¿no? Para computar ya sean los 4 días hábiles o los 8 días hábiles, ¿no? Supongamos se ha publicado un viernes, entonces el cómputo va a ser a partir del lunes, ¿no? No entra sábado y domingo, ¿no? Porque son días calendarios, sábados, domingos y feriados, no se considera en el cómputo. Otra diferencia que podemos encontrar en AMPE 1 y AMPE 2 es el tema de la garantía de seriedad de propuesta, ¿no? En la modalidad AMPE 1, garantía de seriedad de propuesta no se debe solicitar, ¿no? Y he visto yo en algunas convocatorias de 100.000 bolivianos, de 150.000 bolivianos, que están pidiendo equivocadamente la garantía de seriedad de propuesta, ¿no? Entonces, la norma dice bien claro que cuando es de 50.000 a 200.000, AMPE 1, no se debe requerir garantía de seriedad de propuesta. Esa es otra diferencia. En cambio, cuando aplicamos AMPE 2, que es de 200.000 a 1.000.000, ahí ya se puede requerir, ¿no? Entonces, las palabras en la norma es clave. Garantía de seriedad de propuesta. Vamos a poner entre paréntesis, la norma dice podrá. Se podrá
requerir, ¿no? Entonces, cuando dice podrá, se está interpretando de que ya hay la posibilidad de solicitar la presentación de seriedad de propuesta, pero no es a rajatabla, no es obligatorio, ¿no? Si una entidad decide no solicitar seriedad de propuesta, no habría ningún problema, pero tiene ya la posibilidad de pedir seriedad de propuesta. Otra diferencia en AMPE 1 y AMPE 2 es que en AMPE 1 no hay recurso de impugnación, no aplica, ¿no? Recursos de impugnación no aplica. Es por eso que en AMPE 1 no se emite la declaratoria desierta o la adjudicación con resolución, ¿no? No se emite. Simplemente se debe emitir una nota, una carta de declaratoria desierta o de adjudicación, ¿no? Es una nota. En cambio, cuando estamos aplicando AMPE 2, ahí sí ya aplica el recurso de impugnación, ¿no? Y el recurso de impugnación sí o sí ya lo emiten con resolución administrativa, ¿no? Ya sea de desierta o de adjudicación, que ya son impugnables, ¿no? Entonces es muy importante definir en estas dos cuantías los instrumentos, ¿no? En su manual debería decir, si es AMPE 1, simplemente una nota, ¿no? Y debería decir en su manual, si es AMPE 2, ya va jurídica para que elabore la resolución administrativa, ya que un recurso de impugnación es una reclamación de un proponente cuando se ve afectado en cuanto a sus derechos, ¿no? Por ejemplo, si es que en la resolución de adjudicación han adjudicado a otra empresa y el proponente dice es injusto, me han calificado mal, yo debería ganar, ¿no? Y está seguro de esa reclamación, entonces ahí es donde presenta un recurso de impugnación. Bueno, esas son principalmente las características y las diferencias más importantes que afectan en cuanto a plazo, en el tema de garantías, en el tema de recursos de impugnación. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta acá? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, estimado. Le habla Miguel Huanca. Una ¿Cómo consulta, estás, Miguel? licenciado. Sí, Miguel, ¿cómo no? A ver, cuando digamos, incumplen con esa situación en el AMPE 1 de pedir las garantías de seriedad de propuesta, ¿hay alguna norma, digamos, que se puede hacer para hacer el reclamo correspondiente? Ya, lo que pasa, estimado Miguel, es que todo lo que sea incumplir la norma, ya entra un vicio de nulidad, ¿no? Ya entra un vicio de nulidad. Y está en el artículo 40, en la parte de prohibiciones, tú vas a ver, donde dice realizar todo acto contrario a lo que establece la norma, ¿no? Entonces ahí está bien clarito de donde nos podemos agarrar cuando una entidad pública contraviene lo que establece la normativa, ¿no? Entonces está dentro de las prohibiciones, artículo 40, ¿no? Entonces cualquier acción, omisión, error que cometa una entidad pública, entonces nosotros tranquilamente podemos hacer una reclamación mediante una nota o dependiendo si es una resolución, hasta podríamos interponer un recurso, ¿no? Entonces está normado, estimado, porque antes no había esa prohibición, ¿no? No había de realizar todo acto contrario a la norma, ¿no? Y había el refrancito que muchos manejaban que decían, si no está prohibido, está permitido, ¿no? Y con base a ese refrán se ha vulnerado la norma, se ha violado muchas veces, ¿no? Porque no había esa prohibición. Pero ahora esa prohibición ya es muy amplia y va justamente para frenar, se podría decir, que las entidades realicen actos contrarios a lo que está establecido. Esa sería la respuesta, estimado Miguel. Gracias, licenciado. Bien, quería consultarles
si quieren ampliar la orden de compra o posiblemente ya lo han visto en el módulo 2 de normativa, en el tema de orden de compra, ¿cómo están? ¿Quieren ampliarlo o ya lo han visto por demás? Por favor, Lice, sería bueno nomás ampliarlo. Sí, por favor, no hemos visto mucho de eso. Perfecto. Bien, entonces vamos a hablar de la orden de compra y la orden de servicio. Y vamos a dar los tips que da la norma y después los vamos a complementar con algunas recomendaciones de acuerdo a la experiencia en la aplicación de este instrumento, ¿no? Entonces, lo que podemos decir de la orden de compra y la orden de servicio es un documento, es una solicitud que prácticamente reemplaza a un contrato, ¿no? Entonces, si bien la orden de compra nos ayuda a agilizar los procesos de contratación, porque no requieren ir a jurídica, ¿no? Cuando se elabora una orden de compra o una orden de servicio, lo elaboran generalmente en el área de contrataciones, ¿no? Los técnicos de compra. Y es un documento, un modelo sencillo que no requiere mucho análisis, que lo elaboran los técnicos. Y es ahí donde se agilizan los procesos porque no va a jurídica, ¿no? Y cuando va a jurídica demora un poco más de tiempo, ¿no? Entonces ese es uno de sus objetivos, de su razón de ser de la orden de compra y la orden de servicio, lo cual permite agilizar los procesos de contratación y reemplazan a un contrato. Ahora, la orden de compra y la orden de servicio tienen estas características, ¿no? Una de ellas es que la orden de compra y la orden de servicio solo aplica para la contratación de bienes y servicios. Eso tiene que estar bien claro, ¿no? Estamos hablando de bienes, todo tipo de bienes que pueden ser computadoras, puede ser mobiliario, etcétera, ¿no? Y servicios también para cualquier tipo de servicio. Y no se aplica, ahí hay que tener cuidado, para la contratación de obras, no aplica para obras, tampoco para consultorías, ¿no? Porque he visto en algunos casos y me han consultado, me han hecho licenciado, queremos aplicar para una obra una orden de servicio, ¿no? Entonces no aplica, hay que tener cuidado. En el tema de obras y consultorías, sí o sí se debe formalizar con contrato. Esa es una de las primeras características de este instrumento. La otra es que sí o sí para aplicar una orden de compra, una orden de servicio, el plazo debe ser hasta 15 días calendario. Si hubiera un proceso de contratación, ya sea de un bien o de un servicio, mayor a 15 días calendario, no podríamos aplicar la orden de compra y la orden de servicio, ¿no? Entonces, esa es otra condición sine qua non que está en el decreto, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que tener mucho cuidado en el tema de plazo de entrega, ¿no? En el tema de plazos de entrega, se computan en días calendario, ¿no? A diferencia de otros plazos que están normados. Bien, ahora el tema de la orden de compra y la orden de servicio, no hay un modelo que haya elaborado el órgano rector, ¿no? Ustedes van a ver modelos de contratos, tanto en la modalidad AMPE y licitación pública, que son parte de los documentos base de contratación. Entonces, en ese caso, sí el órgano rector ha elaborado modelos de contratos, ¿no? En cambio, en orden de compra y orden de servicio no hay un modelo del órgano rector, ¿no? Entonces también ahí tenemos se podría decir una deficiencia, un problema, ¿no? Entonces las entidades públicas han elaborado sus propios modelos de orden de compra y orden de servicio, donde están las condiciones generales de las partes, están los precios unitarios, está el tema de las especificaciones técnicas, lo más relevante para que se cumpla una orden de compra, una orden de servicio, pero ya es un modelo que lo ha diseñado cada entidad pública de acuerdo a su criterio, ¿no?
Ahora, lo que he visto como un problema en la orden de compra y la orden de servicio es que muchas veces le ponen penalidades, ¿no? A algunas entidades le ponen, por decir, penalidad por día de atraso, 1%, digamos, ¿no? Por mora de atraso. Entonces, ¿cuál es el problema cuando le ponemos penalidades? Muchas veces en el tema del plazo de entrega, si nosotros hemos definido 15 días calendario y le vamos a aplicar penalidades, podemos pasarnos los 15 días, ¿no? Supongamos que ha habido una mora de 2 días, entonces vamos a estar recibiendo los bienes en 17 días calendario, ¿no? Entonces, esto no es correcto, no es lo que dice el decreto, porque ya estuviéramos aplicando un plazo de entrega que no está establecido en el decreto, ¿no? Entonces, ahí podríamos tener observaciones de auditoría, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de ponerles el tema de multas, penalidades y no pasarnos los 15 días calendario, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Uno de los problemas de la orden de compra y la orden de servicio es que si bien agilizan los procesos de contratación para su formalización, para su elaboración de este documento, también es un arma de doble filo, ¿no? Porque ha habido muchos casos, por ejemplo, por el tema de la pandemia, que se ha requerido suspender una orden de compra o ampliar una orden de compra en el tema de plazo de entrega. Y este documento es limitante, ¿no? No tiene las mismas condiciones que un contrato, ¿no? Un contrato tiene las posibilidades de hacer contratos modificatorios, tiene cláusulas de fuerza mayor, caso fortuito, imposibilidad sobrevenida, tiene el tema de resolución de contratos de mutuo acuerdo. Entonces, tiene bastantes instrumentos un contrato, el cual permite darle mayor viabilización en la ejecución de un contrato, ¿no? En cambio, la orden de compra y la orden de servicio no tiene esas cláusulas, no tiene cláusulas ampliatorias, no tiene fuerza mayor, caso fortuito, nada de eso, ¿no? Entonces ahí limita en la fase de ejecución, ¿no? En la fase de ejecución limita bastante, ¿no? Si es que se ha firmado una orden de compra, sí o sí tendría que entregar ese proveedor en los 15 días o en el plazo que se ha definido. No hay la posibilidad de ampliar una orden de compra, ¿no? Entonces tiene sus limitantes. Otro problema que se puede identificar en la orden de compra y la orden de servicio es el tema de la delegación, ¿no? Ustedes han debido ver en el módulo 2 las funciones y responsabilidades de la MAE, en la cual dice que es suscribir los contratos y tiene la facultad de delegar la suscripción de contrato tanto al RPA como al RPC, ¿no? Ese hay un vacío en la norma, porque no hay la figura de delegación de orden de compra y orden de servicio, ¿no? Entonces hay un vacío en la normativa y hay muchas autoridades, especialmente máximas autoridades administrativas, que están suscribiendo órdenes de compra y órdenes de servicio y no tienen ninguna delegación, ¿no? Entonces ahí podrían entrar con alguna observación de auditoría porque sería usurpar funciones, ¿no? Ya que sabemos que la MAE es el representante legal de una entidad, es la única que puede suscribir contratos, ¿no? Y también la única que puede delegar. Y el tema de la orden de compra y servicio, como está entrando a reemplazar un contrato, se está llegando a una formalización, y se puede firmar orden de compra y orden de servicio en la modalidad AMPE hasta 1 millón, ¿no? Entonces estamos hablando de un monto importante que se puede suscribir una orden de compra y una orden de servicio. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que la máxima autoridad ejecutiva, al igual que la delegación de un contrato mediante una resolución administrativa, también debería delegar la suscripción de orden de compra y orden de servicio a la autoridad que corresponda, ¿no? Esa es la recomendación. Bien, ahora, otro tema importante de la orden de compra y orden de servicio es el tema de las firmas, ¿no? Generalmente en su diseño de este documento, ahí debería haber 2 firmas, ¿no? Una firma debería ser
representante legal de la entidad, que es la MAE, o autoridad delegada, ¿no? Que puede ser el RPA. Y del lado del proponente proveedor debería ser su representante legal o propietario del proveedor que deberían suscribir este documento, ¿no? Entonces, si tiene esas dos firmas, ya podríamos elevar a instrumento público una orden de compra o una orden de servicio, ¿no? Pero si no tiene esas firmas, porque muchas veces la orden de compra o orden de servicio lo firma el cotizador del proponente o el representante del área comercial, ¿no? Y no lo firma el representante legal. Entonces le quita validez a ese documento para ser elevado a instrumento público. Entonces la recomendación es que debería haber esas firmas, deberían tener esas firmas para que este documento tenga esa fuerza legal. ¿Alguna consulta, alguna duda sobre la orden de compra, la orden de servicio, por favor, para que podamos ampliar más este tema? Sí, Luis, nuevamente buenas noches. Buenas noches, Jason. Luis, en este tema de órdenes de compra y órdenes de servicio, ¿se puede suscribir con montos mayores que sean 1 millón? O sea, es decir, si hay órdenes de compra que son mayores a 1 millón de bolivianos, ¿se puede suscribir o hay algún inconveniente? Esto con el tema nuevamente de elevar un instrumento público, como usted decía, y protocolizarlo, ¿no? Ya, buena pregunta, Jason. Lo que pasa es que la normativa se maneja por relación, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? La orden de compra, la orden de servicio, se aplica generalmente en la modalidad AMPE, ¿no? Ahí está regulado, está en sus DBCs, ¿no? Y también está en el 181, que se puede aplicar en esa modalidad. También se aplica en la modalidad de contratación menor, obviamente, menores a 50,000, la orden de compra y la orden de servicio, ¿no? En las contrataciones, por decir, de contratación directa, excepción, ¿no? La norma ya no dice nada sobre la orden de compra, la orden de servicio, ¿no? Entonces ahí lo que nosotros tenemos que hacer como entidad es instrumentar en nuestros reglamentos específicos, ¿no? Entonces hay algunas entidades que sí han instrumentado la orden de compra y la orden de servicio, no solo para compra menor o AMPES, también han instrumentado y lo han hecho aprobar para las contrataciones directas y excepciones, ¿no? Y es un poco complicado aplicar en emergencias también, ¿no? Entonces, mucho depende cómo lo han definido en su reglamento específico. Sin embargo, la norma, la 181 y la modalidad AMPE están ya definiendo que debería aplicarse solo hasta 1 millón de bolivianos, ¿no? Entonces, difícilmente el órgano rector va a aprobar un reglamento específico con orden de compra, orden de servicio, que supere el millón, ¿no? Y también es por el tema de la protocolización, ¿no? Porque no existe una protocolización de orden de compra y orden de servicio, no hay esa figura, ¿no? Sí o sí tiene que protocolizarse un contrato, ¿no? Entonces, no hay desde el punto de vista normativo orden de compra y orden de servicio que supere el millón, ¿no? Por esos dos temas, porque está regulado en AMPE, que ya define cuantía, y tampoco va a permitir el órgano rector que haya orden de compra y orden de servicio, un reglamento específico que es superior a ese monto, ¿no? Ha habido casos excepcionales en el tema de las empresas públicas nacionales estratégicas, ¿no? Por ejemplo, yo trabajaba en ATEX, y ahí hemos logrado que nuestro reglamento de contrataciones directas se pueda aplicar orden de compra y orden de servicio mayores a 1 millón, ¿no? Pero tenía que estar bien justificado para que se apruebe, ¿no? Pero ha sido casos excepcionales para este tipo de empresas, ¿no? Y ahora todavía se ha eliminado ya la contratación directa para las empresas estratégicas, ya tienen que aplicar contratación por excepción y ya se han encasillado en la SAPS, en la 181, ¿no? Esa es la respuesta, estimado. No sé si te has satisfecho. Sí, Licen, gracias.
Por nada. ¿Alguna consulta, alguna duda más sobre orden de compra, orden de servicio? Listen, una consulta más. Disculpe, estaba un poco distraída. ¿Qué pasa si son más de los 15 días de la orden de compra? Si son 17 días, como usted dijo, ¿hay alguna multa o algo? Esto explicado, creo. Ya. Gracias, Grecia. Lo que pasa es que la norma en la 181 está en el decreto, ¿no? Y en el decreto dice, se puede aplicar orden de compra y orden de servicio hasta los 15 días calendario, ¿no? Entonces, no debería existir ninguna otra figura que podamos aplicar una orden de compra, una orden de servicio, ya sea con penalidades mayor a los 15 días calendario, porque estuviésemos vulnerando la normativa, ¿no? Si es que vamos a aplicar penalidades, debería ser, pues, supongamos que hemos definido 10 días calendario y podríamos aplicar penalidades hasta los 15 días, ¿no? Para no pasarnos lo que establece el decreto, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado cuando se aplican, no está regulado, ¿no? En el tema de multas y penalidades en orden de compra y orden de servicio, no van a encontrar en ningún lado en la norma, ¿no? Algunas entidades le han puesto en su modelo de orden de compra y orden de servicio para que un poquito haya pues la responsabilidad de los proveedores de cumplir, ¿no? Por eso le han puesto esa penalidad, ¿no? Pero criterio personal, ni siquiera deberíamos poner penalidades en una orden de compra y una orden de servicio, ya que tenemos el tema de incumplimiento de orden de compra y orden de servicio, que es un castigo por un año en el SICOES, y es mucho más fuerte pues que una penalidad, ¿no? Entonces, con eso para mí sería suficiente, ¿no? Si le ponemos multas, ya estamos dándole la posibilidad a que ese proveedor se pase los 15 días y ellos se van a agarrar de lo que dice la orden de compra y orden de servicio, y ahí nosotros estuviéramos incumpliendo con el decreto, ¿no? Y tendríamos problemas con el proveedor porque él nos va a decir, tengo el tema de penalidades y les voy a entregar en 20 días, por decir, ¿no? Entonces ya se nos complica todo, ¿no? Entonces, para mí, no deberíamos incluir ninguna penalidad, simplemente ir al castigo del SICOES, ¿no? Esa es una apreciación personal, Grecia. Ya, licenciado, muchas gracias. Por nada. Bien, si es que tuvieran alguna duda más adelante, consulta, no hay ningún problema en órdenes de compra y órdenes de servicio. Licen. Sí, estimado. Sí, sí. Y perdón, aprovechando el tema de multas y penalidades, ya entrando en un contrato, digamos, en la cláusula de multas y penalidades, se debe entender está por separado, o sea, una cosa es multas, digamos, no debe exceder el 1% del contrato, o dirías, no debe exceder el 1% del contrato, y las penalidades se puede aplicar también otra aparte. ¿Se podría hacer eso? Eso, no sé, en su experiencia, ¿cómo lo ha visto usted o cómo se debe interpretar esa cláusula de multas y penalidades? ¿Es diferente? ¿Hay diferencia? Por favor, eso. Gracias. En realidad, gracias por la consulta. En realidad no hay diferencia, ¿no? Es un solo concepto, ¿no? Es un conjunto los dos, ¿no? Dicen multas y penalidades, ¿no? Entonces, al multarte te están penalizando, por eso va como una cláusula, ¿no? Están diciendo, como usted no está entregando en el plazo establecido, entonces le estamos penalizando y le estamos multando, ¿no? Que puede ser, dependiendo del contrato, hay el de licitación pública o AMPE, ahora están aplicando, antes era el 1%, ¿no? Ahora están aplicando el 3 por 1000, el 8 por 1000, ¿no? Por día de atraso. Entonces, es lo mismo que van de la mano multas y penalidades, ¿no? Es una penalidad por atraso y se le está multando. Esa es la respuesta, estimado. Gracias, Licen. Por nada. ¿Había alguien más? Sí. Tengo una consulta. Si en el RESAPS, si en mi reglamento específico menciona que la orden de compra y servicio va a ser suscrita por el RPA, entonces, y el reglamento obviamente está compatibilizado con el órgano rector, ¿es necesario sacar una resolución de designación de firma de orden de compra o servicio o mencionarlo si ya está en el RESAPS? Considero que no es necesario, pero toda vez que hay este vacío, ¿no? Ya, buena pregunta.
Buena pregunta, Milenka, ¿no? Lo que pasa es que en el tema de delegaciones, por la ley de procedimiento administrativo, manda que tiene que ser con resolución administrativa y tiene que hacerlo la MAE, ¿no? Además, hay un paso muy importante que he visto que algunas entidades no cumplen. Por ejemplo, cuando hay una delegación para suscripción de contrato o para delegación de RPA y RPC, se debe publicar en un periódico de circulación nacional, ¿no? Y muchas entidades no lo hacen, ¿no? Entonces ahí estamos omitiendo lo que dice la ley de procedimiento administrativo en el tema de delegaciones, ¿no? Ahora, si bien tu reglamento específico ya manda y dice la orden de compra debe ser suscrita por el RPA, está bien porque ha sido aprobada ese reglamento específico por la MAE, ¿no? Y también ha sido aprobado con la resolución administrativa, ¿no? Entonces, de alguna forma, tiene cierta equivalencia a una delegación, pero no se estaría cumpliendo con la publicación en un periódico de circulación nacional, ¿no? Entonces, puede ser que haya una auditoría muy exquisita y que observe esa parte, ¿no? Entonces, para que no tengan esas observaciones, Milenka, yo recomendaría que sí o sí la delegación sea de la MAE con una resolución administrativa, sea publicado en un periódico de circulación nacional y además tengan establecido en su reglamento específico y así estuviéramos cubriendo todos los aspectos para que no tengamos ninguna observación, Milenka. Perfecto, licenciado, muchas gracias. Pero respecto a la delegación, también dicen, ¿no?, que la MAE designará o delegará, hoy no me acuerdo el orden, delegará o designará al RPA y RPC, bla, bla, bla. Entonces, cuando hablamos de la delegación, efectivamente tiene que estar publicado en el periódico, pero la designación no es necesario, ¿no? De acuerdo a la ley del procedimiento administrativo. Entonces, alguna vez que querían el nombramiento del RPA, del RPC, pero para el día siguiente, revisando, desmenuzando la ley de procedimiento administrativo, yo he recomendado la designación, no la delegación. Y de paso, en la 181 no sé por qué, de la opción dice designar o delegar, cuando esas dos palabras tienen un mundo de diferencia que ustedes saben muy bien cuáles son. Entonces, al designar ya no es necesario la publicación en el periódico, ¿o me equivoco, licenciado? No, totalmente de acuerdo, Milenka. Pero haremos el ejercicio. Por decir, tenemos una estructura, tenemos acá la MAE, tenemos el RPA y el RPC. Entonces, la MAE es la representante legal de la institución, ¿no? Entonces, para diferenciar lo que es una delegación y una asignación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Cuando la MAE designa RPA y RPC, entonces ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, que estamos hablando de una designación, y ahí no aplica lo que dice la ley de procedimiento administrativo, porque les está dando las funciones y atribuciones de RPA y RPC que están establecidas en la 181 y lo va a hacer con una resolución administrativa para que asuman esas dos funciones. Esa es una designación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La MAE es la única que es representante legal y puede suscribir los contratos, ¿no? Entonces, ahí ya no hace una designación al RPC y al RPC. Entonces, le va a hacer una delegación. Esa delegación, que también es con resolución administrativa, de acuerdo al procedimiento administrativo, necesita una publicación en periódico de circulación nacional, pero esta designación ya no, esta delegación ya es para suscripción de contrato a estas dos autoridades, ¿no? Entonces, como estamos hablando de la orden de compra, lo que hace es reemplazar al contrato, ¿no? Porque estamos formalizando con orden de compra o orden de servicio. Entonces, ahí entra dentro de lo que es la orden de compra, dentro de la delegación, ¿no? Porque en ningún lado de las funciones del RPA y el RPC dice que pueden suscribir
suscribir orden de compra y orden de servicio. No hay esa, en sus funciones no está, ¿no? Entonces, sí o sí necesita una delegación para suscripción de orden de compra y orden de servicio. En cambio, el tema de designación es darles las funciones de autoridades de los procesos, ¿no? Por ejemplo, al RPA le va a decir, tú eres responsable de la contratación menor, de la modalidad AMPE y de contrataciones directas menores a 1 millón. Eso es designación. Al RPC le va a decir, tú eres responsable de las contrataciones de licitación pública, contratación directa mayores a 1 millón. Estas son las designaciones, ¿no? En cambio, delegación es cuando ya le está pasando parte de su función y responsabilidad de firmar el contrato a estas autoridades y la orden de compra estaría entrando también como una delegación. Esa es la respuesta, Milenka. No sé si estamos de acuerdo. Sí, licenciado, estoy muy de acuerdo. Gracias. Perfecto. A ti las gracias. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda más? En orden de compra, orden de servicio, perfecto. Si no, lo vemos más adelante o si hubiera alguna duda, consulta. No tengo yo ningún problema en ver cualquier tema o retroceder un poquito. Bien. Veamos ahora dentro de la modalidad AMPE a las actividades previas o preparatorias antes de iniciar un proceso de contratación, ¿no? Entonces, ustedes saben que antes de iniciar un proceso, acá pueden ver en la gráfica, estamos hablando tanto en la modalidad AMPE de 1 a 200 y de 1 millón a 200. Esta parte de actividades previas, ¿no? O actividades preparatorias. ¿Qué significan las actividades previas o preparatorias? Es todo lo que se realiza internamente en una entidad antes de iniciar un proceso de contratación, ¿no? Dicen, Entonces, perdón. sí. No está compartiendo pantalla, Licen. Perfecto, voy a compartirlo. Gracias, estimado. Ahora sí, ¿se puede ver? Sí, Licen, ahora sí. Excelente, muchas gracias. Entonces, acá podemos ver que las actividades previas, preparatorias, son todas las actividades que se realizan en una institución antes de iniciar un proceso de contratación, ¿no? Entonces, ¿cuándo se inicia un proceso, no? Muchas veces pensamos que se inicia en el momento que se elaboran las especificaciones técnicas, los términos de referencia, ¿no? Entonces, pensamos muchas veces que ahí se inicia, ¿no? Pero vamos a conceptualizar el inicio de un proceso. El inicio de un proceso es cuando se publica en el SICOES, ¿no? Ya es de conocimiento público, es de conocimiento de terceros y ahí empieza el cómputo de plazos, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener bien claro, que un proceso de contratación se inicia en el momento que se publica en el SICOES. Todo lo que se hace antes de la publicación del SICOES son actividades previas, preparatorias, que no tienen plazos, ¿no? Puede ser que una entidad demore un mes en hacer estas actividades, otra puede realizarlo en una semana, otro en 20 días, no está normado, ¿no? El tema de actividades previas. Entonces, ahí me gustaría, por favor, que participen. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué quieren contratar? ¿Bienes, obras, servicios? ¿Qué les gustaría contratar como ejemplo? Bienes. Perfecto. ¿Qué tipo de bienes? ¿Qué puede ser?
computadoras, vehículos, equipos. Computadoras, que es lo más común. Lo más común, perfecto. Vehículos, Licen, por favor. Vehículos, ya haremos para Creo los que dos. tiene un tratamiento diferente y especial. Sí, también podría hacerlo si es diferente el proceso para aprender. Ya, muy bien, entonces veamos. Vamos a hacer un ejercicio para la contratación de vehículos en la modalidad AMPE, todo lo que es actividades previas, ¿ya? Entonces, como actividad previa, ¿qué es lo primero que deberíamos tener antes de iniciar un proceso? A ver, participen, por favor. ¿Qué deberíamos tener? El PAC. La solicitud, perdón, el PAC, la solicitud. Debe estar Perfecto. programado en el El POA. pedido, el informe, las especificaciones, la inscripción al PAC, certificación presupuestaria, certificación POA. Perfecto. Bien, entonces partiremos del POA, ¿no? Porque si no está en el POA, ese proceso no va a existir, ¿no? Entonces tiene que estar sí o sí en el programa operativo anual, ¿no? La contratación de los vehículos. Esa es una actividad previa muy importante, ¿no? Esta POA, el tema del POA, generalmente lo administran o manejan las unidades de planificación, áreas de planificación, y ellos emiten un documento, ¿no? Que es una certificación POA. Tal vez ustedes conozcan con otro nombre. Yo conozco de esa forma, ¿no? Certificación POA. Otro instrumento importante después del POA es el presupuesto, ¿no? Porque si no hay presupuesto, no podríamos iniciar un proceso. Y ese presupuesto obviamente tiene que estar aprobado por ley de la República. Y las áreas financieras emiten una certificación, ¿no? Una certificación presupuestaria, lo cual también tiene que ser parte de las actividades previas, ¿no? No podríamos iniciar un proceso si no hay certificación presupuestaria. Además que está prohibido, ¿no? Está prohibido iniciar un proceso si no tenemos los recursos, a no ser que sea una contratación excepcional. ¿En qué tipo de contrataciones podemos iniciar sin recursos? ¿En cuál? Recurrentes. Correcto, ¿no? Son excepcionalmente las contrataciones recurrentes nos permiten iniciar sin recursos, sin certificación presupuestaria, porque son procesos que se van a ejecutar el próximo año, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso del 2000, obviamente que estamos en 2021, ya se han debido iniciar procesos recurrentes el año pasado, ¿no? El cuatrimestre del año pasado, sin certificación, y para la formalización, porque solo se puede llegar hasta la certificación, ya sí o sí necesitamos la certificación presupuestaria, ¿no? Bien, ya tenemos el POA, tenemos el presupuesto. ¿Qué documento es importante elaborar? Como generalmente las actividades previas lo inicia las unidades solicitantes, ¿no? Entonces, en el caso de los vehículos, el área técnica, ¿qué documento tendría que elaborar además de estos? Especificaciones técnicas. Perfecto. La autorización de inicio de proceso también. Autorización de inicio de proceso, excelente. Bien. Algo que va de la mano con la certificación presupuestaria, ¿qué actividad previa es importante? Estimación del precio referencial, tal vez. Correcto. Estimación de precio referencial es muy importante porque mediante ese instrumento, ese documento, vamos a poder solicitar la certificación presupuestaria, ¿no? ¿Qué otro documento necesitamos? Inscripción al PAC. Perfecto. No podríamos iniciar un proceso si no está inscrito en el PAC, ¿no? Ya que en el PAC tienen que estar todas las contrataciones mayores a 20,000 bolivianos. Excelente. ¿Otro? ¿Qué otro requerimos?
¿Qué otro documento? ¿Quién da más? ¿Sería importante una ¿El certificación? DBC? Ah, perdón. Perdón, ¿qué has dicho? Ah, el DBC le decía, pero falta todavía. Ah, ya, está bien. Ahorita vamos a entrar al DBC. Tal vez definir el método de selección o de adjudicación. Perfecto. Dentro de las especificaciones técnicas va a estar el método de selección o evaluación. Muy bien. Va a estar también el criterio de adjudicación, ¿no? Que puede ser por ítem, lote, dependiendo cómo va a definir la unidad solicitante, ¿no? Y en las especificaciones técnicas está pues muchos temas, ¿no? El tema también de garantías, método de selección, criterio de adjudicación, plazo de entrega, ¿no? Entonces se define bastantes temas en las especificaciones técnicas. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué otro documento? Es una compra de vehículos, como en el ejemplo, es el certificado SENAPI, creo que ahora es con decreto. Muy buen dato. Certificado SENAPI, ¿no? El cual nos permite realizar la contratación de vehículos. Excelente. Otro. ¿Qué documento nos dice que no hay en almacenes de activos fijos, ¿no? Puede ser que tengamos ese vehículo. Certificado de inexistencia. Certificado de inexistencia del área de activos fijos, ¿no es cierto? Que no hay ese vehículo. Bien, otro. ¿Qué más requerimos? Perdón, Licen, es SENAPE. Muchas gracias por la corrección. Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, SENAPE. Gracias. ¿Qué más requerimos? Porque también el SENAPE vamos a pedir para arrendamiento de inmuebles y adquisición de inmuebles, ¿no? ¿Qué más necesitamos para vehículos? Bien, ya tenemos prácticamente lo que la unidad solicitante gestiona, ¿no? Va al RPA y el RPA va a revisar todo el expediente, va a ver si está de acuerdo al PO, al presupuesto, etcétera. También va a revisar las especificaciones técnicas, toda la documentación. Lo va a remitir al área administrativa y en el área administrativa está el área de contrataciones, ¿no? Entonces, el área de contrataciones, ¿qué va a hacer con todos estos documentos para complementar en actividades previas? Debe elaborar el Autoriza el DBC. inicio del proceso de contratación. Perfecto. Va a aplicar el DBC. El DBC, que es para bienes, ¿no es cierto? El modelo de bienes lo va a adecuar, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que va a jalar las especificaciones técnicas y va a diseñar el DBC con estas especificaciones, ¿no? ¿Qué más va a hacer el técnico de compras, que es bien importante? Y también es parte del DBC. ¿Qué va a elaborar? Es el cronograma, ¿no? El cronograma del proceso es muy importante en el tema de plazos. Ese es un trabajo que tienen que hacerlo el técnico de compras y la recomendación es que no lo haga solo, ¿no? Porque muchas veces lo hace solito y después tiene problemas, ¿no? Porque no está dando el tiempo necesario a jurídica o no está dando el tiempo necesario a la unidad técnica o a la comisión. Entonces, el tema de contrataciones es bien importante trabajar en equipo, ¿no? La recomendación es coordinar con las unidades solicitantes, coordinar con jurídica, ¿no? Porque hay varios actos administrativos, ya vamos a ver más adelante en el proceso, por ejemplo, que interviene jurídica, ¿no? En el tema de cotejo y verificación de documentos, en la perfeccionamiento y elaboración de contrato, ¿no? Entonces, ahí es importante coordinar los plazos, igual con las unidades solicitantes. Muchas veces las unidades solicitantes desconocen
cuánto tiempo demora un proceso de contratación, ¿no? Entonces, pueden ellos suponer que va a demorar una semana, ¿no? Y no es así, ¿no? Una modalidad AMPE, por ejemplo, AMPE 1, por lo menos demora unos 20 días, ¿no? Y AMPE 2 va a demorar unos 30, ¿no? Dependiendo las instituciones y su capacidad administrativa. Entonces, también tiene que conocer la unidad solicitante y coordinar también con el responsable del proceso, el RPA, ¿no? Entonces, es bien importante la coordinación del cronograma, ¿no? Y también que lo vean el DBC, el tema de las unidades, ¿no? Por ejemplo, en el DBC ya está el modelo de contrato, ¿no? Y muchas áreas de contrataciones lo suben ese modelo, ¿no? Lo suben ese modelo al SICOES para la publicación. Y cuando ya se va a formalizar el contrato, Jurídica perfecciona un contrato diferente, ¿no? No al que se ha publicado. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque sabemos que el contrato de AMPE puede ser adecuado, ¿no? Entonces cuando adecua Jurídica, puede ser que sea diferente al que se publicó en el SICOES. Y ahí vamos a tener problemas y observaciones de auditoría, ¿no? Entonces, una buena práctica que les recomiendo y que lo hace el Banco Central de Bolivia, por ejemplo, es que ellos, antes de publicar en el SICOES, remiten los antecedentes, especialmente especificaciones técnicas, a Jurídica, ¿no? Y Jurídica ya elabora o adecua el contrato. Y ese contrato es el que se sube al SICOES adecuado y se firma el mismo contrato. Entonces ahí no hay problema de que sea un contrato diferente al que se ha subido al SICOES, ¿no? Y hay otras entidades que no tienen esta práctica, que directamente los suben los técnicos de compras, el DBC, el modelo de contrato, y cuando llega a Jurídica lo adecúan y se firma uno diferente al que se ha publicado, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Bien, ¿qué más podemos poner como actividades previas? ¿Qué más sugiere, recomienda? Licenciado, una consulta. Para la compra Sí. de vehículos, ¿no se necesita algún decreto especial para la autorización de la compra de estos o depende mucho de la entidad nada más? Ya, lo que tengo entendido es que ha habido un tema de austeridad porque todas las entidades públicas generalmente a fin de año dicen, ¿y ahora cómo vamos a ejecutar el presupuesto, no? Entonces, ahí la iniciativa siempre ha sido, pues, compra de vehículos, ¿no? Entonces, no quisiera cometer el error de responderle mal. No estoy muy seguro si hay que tramitar un decreto, pero tengo entendido que ya desde la aprobación del POA del presupuesto, ya se solicita, digamos, desde esa instancia la compra de un vehículo. Entonces ya está de alguna forma viniendo la autorización, ¿no? Porque el POA va al Ministerio de Economía, el presupuesto va al Ministerio de Economía. Entonces desde ahí ya se está autorizando la compra del vehículo. Pero no estoy muy seguro, no quisiera cometer el error de responderle mal si necesariamente tiene que tramitar la entidad un decreto, ¿no? Tal vez algún compañero que está en el aula nos pueda, o del área legal nos pueda complementar esta parte. Y si no, yo voy a hacer la investigación para la próxima clase y le voy a complementar mejor esta respuesta. Muchas gracias, licenciado. Por nada. Sí, licenciado. ¿Sí? Complementando, evidentemente para este tipo de compra de vehículos, primeramente se tiene que tramitar, primero se tiene que tramitar el proyecto de decreto supremo para que sea aprobado. Y una vez aprobado el decreto supremo, obviamente para hacer aprobado se tiene que mandar informe técnico y legal que justifiquen la compra del vehículo. Se tiene que mandar también, si no me equivoco, el certificado SENAPE y otros requisitos más que el decreto supremo de autorización de compra de vehículos prevé, para luego recién poder iniciar el proceso de contratación y publicación del DBC y todos esos temas ya para iniciar el proceso de contratación. Excelente, Jason. Te agradezco mucho por la complementación.
Y si pudieras proporcionarnos la próxima clase esa disposición y así poderla analizar un poquito más. Si fueras tan amable, ¿no? Licenciado, es el Decreto Supremo 2063 el que instruye. 2063. Sí. Excelente. Muchas gracias. Entonces ya tenemos la duda aclarada. Le agradezco mucho. 2063 lo voy a revisar. Muy amable. Muchas gracias. Bien. ¿Algo más que podamos complementar en actividades previas, preparatorias? Ya, una pregunta que les hago. Supongamos que este vehículo, y también me la han hecho a mí, ¿no? Yo se las transmito para que la analicemos. Supongamos que esta compra de vehículos, supongamos que es un vehículo, nos pueden entregar en los 15 días calendario. ¿Podríamos aplicar una orden de compra? ¿Qué opinan? ¿Qué opinión les merece? Considero que toda vez que la compra de un vehículo es un bien y es menos de 15 días calendario, sí se podría aplicar una orden de compra. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Qué dicen los abogados? Licenciado, por el monto, Sí, tal sí. vez. Se tendría Tal que vez. considerar el monto, licenciado. Perdón, estimada compañera. No, Perdón, Sheila. Se debería considerar un poco el tema del monto, ¿no? Para ver si va a ser Claro. con orden de servicio o contrato. Claro, porque con orden de compra nos permiten hasta 1 millón que podemos aplicar, ¿no? En la modalidad AMPE. Entonces, podríamos comprar un vehículo. No habría limitación por el monto. También el plazo de entrega estaría dentro de los 15 días, ¿no? Pero, a ver, analizaremos un poco más. ¿Les parece adecuado o no les parece adecuado? Dicen, me parece adecuado, licenciado. Por el Sandra. mismo hecho de que, no me parece adecuado porque considero que debe ser un contrato por el mismo hecho de las cláusulas que no estamos comprando algo que sea una computadora, algo así, es un vehículo y a la vez está registrado en SENAPE y demás y debes tener sus respaldos correspondientes como las garantías y demás. Perfecto, Sandra. Buen criterio. ¿Qué opinan los demás compañeros? dicen, Sí, tal vez un poco, o sea, limitante para mí personalmente sería un poco el tema de los plazos, ¿no? No se olvide, no es, digamos, comprar un vehículo, te lo entrega, ¿no? También viene, digamos, el tema de las placas, no sé qué sé yo, un sinfín de cosas que los trámites particularmente, que de Ya. alguna manera, para mí personalmente los 15 días no serían suficientes, ¿no? claro. Puede ser un vehículo de importación que requiere unos 70 días, pero para dar el ejemplo que a mí me han hecho esa pregunta, sí podían entregar en los 15 días, ¿no? Y me preguntaron si se puede hacer la orden de compra, ¿no? Ya supuestamente el vehículo lo tenían para entrega ya casi inmediata, ¿no? Entonces, un poquito ahí, a lo que quiero llegar es que en algún momento la norma no podemos aplicar a rajatabla, ¿no? Para todo. Entonces, en algunos casos tenemos que analizar, ponerle criterio, ¿no? Por ejemplo, lo que dice la compañera, yo comparto con ella, es que en la compra de un vehículo, si lo hacemos con orden de compra, estamos totalmente desprotegidos, ¿no? Desde el punto de vista de un contrato, ¿no? Un contrato tiene todas las cláusulas en cuanto a su cumplimiento, en cuanto a garantías. Por ejemplo, muchas veces me preguntan, licenciado, ¿podemos pedir garantía de cumplimiento en orden de compra? No aplica, no existe esa figura, ¿no? No hay
una garantía de cumplimiento de orden de compra, digamos, ¿no? No está regulado por la ASFI, no existe ese instrumento, ¿no? Entonces no vamos a poder aplicar, por ejemplo, una garantía de cumplimiento de contrato si lo hacemos con orden de compra, ¿no? Ahí tenemos otra limitante. El tema de las cláusulas que nos protegen como entidad, un contrato, ¿no? Otro aspecto importante es seguros, ¿no? El tema de vehículos generalmente se compra con seguros, lo cual tampoco prevé una cláusula, una orden de compra, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles es que el tema de la orden de compra y orden de servicio, si bien se puede aplicar hasta 1 millón, con plazo de entrega de 15 días calendario, tenemos que analizar el objeto de la contratación, no es para todo, ¿no? Entonces, el tema de vehículos, si bien lo podríamos hacer, la norma nos permite, pero también por otro lado quedamos desprotegidos totalmente desde el punto de vista legal, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio que estamos haciendo, el análisis, que no en todos los casos es a rajatabla, ¿no? Hay que ver también el objeto de la contratación, también lo que decía el tema del monto, el tema del objeto, de la importancia y de las cláusulas que nos protege un contrato, ¿no? Entonces ahí tenemos que analizar. Y ahora les quiero comentar un poquito, por ejemplo, en el sector petrolero, aplican bastante la orden de compra, la orden de servicio, ¿no? Estoy hablando de las petroleras como Transporte, Chaco, Refinación, ¿no? Que ellos tienen unas normas en tema de contrataciones mucho más, se podría decir, avanzadas respecto a la norma nacional, ¿no? Y yo tenía la oportunidad de trabajar en Petroandina y en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, y ahí he podido apreciar en el tema de contrataciones que nos llevan bastante, ¿no? Con relación al sector público, de muchas cosas, ¿no? Entonces, en el sector petrolero, por ejemplo, aplican la orden de compra, que es un modelo parecido al que nosotros conocemos en el sector público, y ahí están las condiciones generales, ¿no? En la orden de compra. Pero en la parte de atrás de ese mismo documento está un contrato. Está un contrato con todas las cláusulas de un contrato, ¿no? Entonces, ellos están aplicando orden de compra, pero en la parte de atrás ya tienen todo un modelo diseñado, ¿no? Como decir, ya definido de un contrato, ¿no? Suscriben este documento y al mismo tiempo están suscribiendo el contrato que ya está definido en la parte de atrás, ¿no? Entonces ahí están todas las cláusulas que nosotros conocemos en un contrato, lo cual protegen a una institución, a una entidad, ¿no? Entonces en el sector público nos falta trabajar en ese aspecto, ¿no? Nosotros tenemos la orden de compra y la orden de servicio, que es un documento bien escueto, ¿no? Bien escueto, y cuando se requiere que se amplíe, se requiere darle mayores instrumentos, no podemos hacer nada en el sector público, ¿no? Estamos amarrados de pies y manos, se podría decir. Entonces, debería el órgano rector analizar este tema de este modelo y un poco jalar lo que aplica en el sector petrolero, de tener ya orden de compra y orden de servicio, con un contrato ya definido totalmente, ¿no? Entonces, ahí ya, pues, hay todas las cláusulas, ¿no? Pero lastimosamente la orden de compra y orden de servicio que aplicamos en el sector público es un documento muy escueto que no protege totalmente a una entidad y no viabiliza todos los aspectos que tiene un contrato, ¿no? Entonces hay que analizar, ¿no? En vehículos se podría aplicar, pero no es recomendable por el objeto de la contratación, ¿no? Es un criterio personal, no es lo que le estoy diciendo algo que está normado, ¿no? Es un criterio personal para una mejor aplicación y ejecución de este instrumento. ¿Quieren complementar? Sí, por favor. Pero dijo que en el caso de estos petroleros, por ejemplo, esa orden de compra ya sería impugnable, ¿no ve? Porque si ya tiene un contrato atrás. Y más antes nos dijo que no son impugnables las órdenes de compra.
Ya, lo que pasa es que la orden de compra reemplaza un contrato, ¿no? Y cuando nosotros aplicamos impugnaciones, es a las resoluciones, a la resolución de adjudicación o de declaratoria desierta. Ahí impugnamos, ¿no? Pero cuando ya estamos aplicando una orden de compra, ya es a la ejecución de ese contrato, ¿no? O de esa formalización, ¿no? Entonces, en el tema de contratos no hay impugnaciones, ¿no? Y hay otras instancias de, podríamos decir, de un litigio, ¿no? Pero impugnaciones es al proceso de contratación en el momento que se está evaluando, se está adjudicando, se está declarando desierto, ¿no? Y todavía en la modalidad de licitación, ustedes han debido ver, se puede impugnar a la aprobación del DBC porque se aprueba el DBC con resolución administrativa, ¿no? A esas instancias son las impugnaciones, no a los documentos que se formalizan. Ah, ya. Gracias. Por nada. Bien, creo que ya es hora. Si tuvieran alguna duda, consulta sobre esos instrumentos, alguna complementación. Una consultita. Bueno, en realidad Sí, dos. Alexander. Claro que sí. Normalmente la parte legal en las entidades se basan, digamos, a lo que está escrito, ¿no es verdad? Sí. Una consulta sobre el tema de garantía de cumplimiento de contrato. Ya. En los modelos de DBC ya está definido, ¿no? Por ejemplo, dice, el proponente adjudicado deberá constituir una garantía de cumplimiento de contrato equivalente al 7% o 3.5% según corresponda. Uh-huh. En caso de pagos parciales, retención, ¿verdad? Así es. Entonces, eso necesariamente tiene que, por ejemplo, en el tema de bienes, necesariamente tendría que aplicarse, digamos, con una boleta de garantía, por decir, ¿dicen? Ya, Porque los bueno, particularmente se cierran, ¿no? O sea, según ellos, en bienes es garantía o no existe, digamos, retención, por decir un ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, ese es el principal problema que nosotros por lo menos hemos tenido, ¿no? Ya, buena pregunta, Alexander. Lo que pasa es que la norma y los DBCs dicen, uno, la garantía de cumplimiento de contrato debe ser el 7% del monto del contrato, ¿no? Que puede ser una boleta bancaria, puede ser una póliza de seguro de caución, ¿no? O a primer requerimiento. Cualquiera de las tres es ahora aceptable, ¿no? Lo que pasa es que esta garantía de cumplimiento de contrato puede ser reemplazada por una retención, pero va de la mano, estimado, si hay pagos parciales y entregas parciales, ¿no? Entonces, en ese caso, podríamos en sustitución de esta garantía aplicar retenciones de cada pago, ¿no? Pero va de la mano. Si estamos haciendo la compra de vehículos, estimado, y es una sola entrega, ya no podemos aplicar retenciones, ¿no? Es una sola entrega, necesariamente tiene que presentar el proveedor o contratista una garantía de cumplimiento de contrato, ¿no? Entonces, para que nosotros apliquemos retenciones, sí o sí tiene que haber entregas parciales y hay pagos parciales, ¿no? Entonces, supongamos que para que podamos aplicar el tema de retenciones, podríamos decir una flota de vehículos, estamos comprando una flota de vehículos, por decir, unos 50 vehículos, y nos van a hacer entregas parciales, ¿no? Nos van a entregar en una fecha 10, en otra fecha 10, etcétera, ¿no? Ahí sí podríamos aplicar una retención de cada pago, ¿no? Entonces, de cada pago que les hagamos, les vamos a retener el 7%. Y cuando nos entreguen el total de los vehículos y haya la conformidad, les vamos a devolver esa retención. A eso se refiere retenciones. Pero, ¿qué pasa si estamos comprando un solo vehículo, ¿no? Entonces, ahí no vamos a poder aplicar retenciones porque es una sola entrega, es un solo vehículo, ¿no? Entonces, ahí estamos obligados a que presenten garantía de cumplimiento de contrato. O pueden ser 10 vehículos con una sola entrega. Entonces, estamos obligados a pedirles garantía de cumplimiento de contrato. ¿Se entiende la respuesta, estimado? Sí, Licen, no, particularmente era el tema de lo que usted me decía, ¿no? Del tema de, si es una sola entrega, sí o sí boleta, por si lo garantía. Listo, eso es lo que quería entender, Licen. Sí. Claro, Y entregas... otra cosita más ultimita, Licen. Sí, sí. Respecto a los plazos, ¿no?
Normalmente las entidades territoriales autónomas dependemos mucho del Consejo Municipal, ¿no? En este caso los municipios, lo estoy hablando. Ya, Entonces, primero, siempre se desfasa el tema de plazo, ¿no? Siempre se ponen, digamos, sus 15 días para aprobar y todo eso, ¿no? Uno. Y dos, un caso particular, dicen, a nosotros en la anterior gestión han aprobado, digamos, el día 23, por decir un ejemplo, ¿no? La firma de ya, contrato, ¿no? Firmamos el contrato el 24 y tenía, digamos, 2 días de entrega, ¿no? ya. Sea un plazo de 2 días o un día, póngalo en el mejor de los casos. Pero no se olvide, Ujú. diciembre 25, digamos, es el primer día, porque normalmente las unidades solicitantes solicitan, digamos, el plazo en días calendario. ¿No es verdad? En Sí, ese caso, ¿qué pasa, Licen? Por ejemplo, en el ejemplo, en el último caso es, por ejemplo, el 25 ha sido viernes, sábado es un día no hábil, domingo no es un día no hábil, tendría que ser el lunes necesariamente. ¿Necesitamos algún respaldo, algún informe o directamente recepcionamos el lunes, por decir? ya, buena pregunta. Lo que pasa es que antes, en la disposición 27.328 del 2004, se aplicaba todos los plazos en días calendario, ¿no? Entonces, nace el Decreto Supremo 25964 y dice, y ya no va más en calendario, porque las entidades públicas están realizando actos administrativos en días sábados y domingos y feriados, ¿no? Por ejemplo, reunión de aclaración en un sábado, acto de aperturas domingo, ¿no? Y fuera de horario de trabajo, ¿no? Una reunión de aclaración 7 de la noche no era muy transparente, digamos, ¿no? Entonces, por eso esta disposición del 25964 dice ya no va más en días calendario, ahora se aplica en días hábiles, a no ser que la norma mencione expresamente día calendario, ¿no? Entonces, todos los cómputos de plazos es en días hábiles, ¿no? Y el plazo de entrega sí se maneja en días calendario, pero también la norma dice, si es que algún plazo cayera en día calendario, por decir sábado, domingo o feriado, se deberá recorrer al siguiente día hábil administrativo. Eso dice la norma, ¿no? Y algunas veces me llaman los proveedores y me dicen, licenciado, según el cómputo, debería yo entregar domingo un bien, ¿no? Entonces ahí les digo, no, porque la norma prevé, la norma dice que se debe recorrer al siguiente día hábil administrativo, ¿no? Entonces pueden recepcionar el lunes y no habría ninguna penalidad, ¿no? Pero eso, ¿quién tiene que prever para que no caiga sábado, domingo, feriado? Tiene que prever el técnico de compras. El técnico de compras es la persona que elabora los cronogramas. Entonces, él sabe exactamente todos los plazos de todo el proceso y también le va a poner el plazo de entrega. Y cuando vea que está cayendo sábado, domingo, feriado, un plazo de entrega, el técnico de compras debería recorrerlo al siguiente día hábil administrativo, ¿no? Eso debería estar en el cronograma y ahí no habría ningún problema en la entrega, ¿no? Entonces, eso hay que prever en los cronogramas para que no haya ese problema de que caiga sábado, domingo o feriado, a no ser que esté debidamente justificado, ¿no? Ha habido casos de algunas entidades que dicen sí o sí tiene que entregarse sábado y técnicamente lo han justificado. Entonces, hay excepciones donde sí o sí se ha entregado sábado, pero está debidamente justificado. Esa es la respuesta, estimado. Sí, le dicen, lo que pasa que, nuevamente les repito, ¿no? A veces mucho no depende de nosotros como tal, ¿no? Por eso les decía, ¿no? El Consejo Municipal aprueba, digamos, o por norma 15 días se lo agarra y aprueba, es el problema, ¿no? O a veces aprueba, digamos, al día 5, a veces al día 10. Entonces, de alguna manera sí o sí varía, digamos, el cronograma de plazos, por eso le decía, le dicen un poquito, pero yo creo que está claro, ¿no? Claro. Ahora sí, obviamente el Consejo está revisando y varía un poco. La norma también prevé, ¿no? Que se pueda nomás ajustar los plazos, ¿no? La normativa no es totalmente cerrada, estricta, ¿no? Se puede hacer con debidas justificaciones una reprogramación de plazos autorizada por las autoridades, por el RPA o el RPC, ¿no? Entonces se podría reprogramar, se sube al SICOES, se hace un nuevo cronograma, se autoriza, se comunica a los proponentes. Obviamente si hay una justificación, ¿no?
Bien, si no hay más consultas, más dudas, quedaríamos Licenciado, acá. buenas noches. Buenas noches. Licenciado, una consulta. Hablaba sobre el tema de las penalidades en las órdenes de compra. Sí. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué pasa si, bueno, se suscribe una orden de compra con una empresa y esta no entrega los bienes que se han suscrito en la orden de compra? Ujú. Considerando de que esta es una contratación menor a 20.000, ¿qué tipo de sanción se puede aplicar a la empresa? Ya, buena pregunta, José. Nosotros hemos tenido un caso de un consultor que ha incumplido una orden de compra, era menor a 20.000 bolivianos, ¿no? Y como ha incumplido, queríamos castigarlo en el SICOES. Y lastimosamente en el SICOES hay un problema en el sistema, ¿no? Porque no acepta ninguna información de contrataciones menores a 20.000. El sistema está diseñado, el SICOES, para contrataciones mayores a 20.000, ¿no? Entonces ahí le hemos dicho, queremos castigarlo por incumplimiento de orden de servicio, ¿no? No era consultoría, perdón, era servicio. Entonces nos han dicho, no, no se puede informar al SICOES. Y les hemos dicho, pero ustedes están vulnerando la norma, ¿no? Porque en ningún lado de la norma dice que hay una limitante en los castigos en contratos menores a 20.000. Además, están yendo contra un principio de equidad, ¿no? En ningún momento hay discriminación de cuantías en tema de castigos, ¿no? Eso no está normado. Bueno, como ellos lo han diseñado el sistema, no sabían qué decir, nos hablen con la persona, con el jefe, no nos han podido dar una respuesta. Y hay un vacío en la norma, ¿no? Es prácticamente el SICOES estaría contraviniendo a la 181, ¿no? Porque el SICOES solamente atiende procesos arriba de 20.000. No podrías castigar a nadie que ha incumplido una orden de compra menor a 20.000 bolivianos porque no lo puedes subir al SICOES. Ahora, ¿cuál es la solución? La norma te dice tienes que castigarlo, ¿no? Pero como no lo puedes subir al SICOES, por lo menos en la entidad sí lo vamos a castigar, ¿no? Quiere decir que ustedes internamente ya no deberían realizar ninguna contratación con ese proveedor contratista y castigarlo por lo menos un año en su institución, ¿no? Ya no van a poderlo subir al SICOES, pero por lo menos lo están castigando en la entidad. Esa sería la respuesta, estimado. Gracias, licenciado. Por nada. Bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Consultas, dudas? Si no, terminamos acá. Perfecto. Les agradezco mucho por su participación. Me ha gustado mucho. Un grupo muy participativo. Les agradezco. Vamos a retomar, si no me equivoco, el día miércoles, ¿no? El miércoles nos tocaría. Sí, licenciado. Así es, Lisa, en el miércoles nos toca. Perfecto. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen descanso. Muy buenas noches. Hasta el día miércoles. Hasta el día Hasta luego, miércoles. gracias. Licenciado. Miércoles. Gracias. Gracias. Buenas noches.